Muy buenos días, bienvenidos a la exposición de nuestro proyecto. Le hemos nombrado Caleidoscopio, Arte o Matemáticas, Mosaicos o Teselaciones. Bueno, si se dan cuenta, al tema de nuestro proyecto pues le hemos colocado dos cuestionamientos. ¿Y qué es con lo que vamos a iniciar? Esto porque para aprender de ciencia se necesita de hacernos preguntas y de seguir aprendiendo siempre. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la curiosidad y de la disposición de seguir aprendiendo. Bueno, ¿alguna vez han visto un caleidoscopio o saben lo que es un caleidoscopio? Bueno, pues si no, un caleidoscopio deriva de tres palabras o raíces griegas. La primera es kalos, que significa bello, eidos, que significa forma o imagen, y scopeo, que significa observar o examinar. Por lo tanto, la palabra caleidoscopio significa instrumento para ver formas hermosas. Bueno, los invitamos a observar el caleidoscopio. ¿Qué observamos ahí? ¿Cómo le podemos nombrar a lo que observamos? ¿Serán mosaicos o teselaciones o teselados? Otro cuestionamiento sería, ¿sabemos realmente lo que es un mosaico y un teselado? Si un mosaico es una forma de diseño artístico. Si no sabemos lo que son teselaciones, más adelante lo vamos a ver. Pero ya, habiendo observado lo que hay dentro de un telescopio, las formas, las figuras geométricas, ¿qué podemos decir? ¿Será que el caleidoscopio es una aplicación de arte o de matemáticas? Y más adelante, cuando ya sepamos conceptos básicos del tema de teselaciones, pues nos vamos a cuestionar. ¿Será que la aplicación del caleidoscopio nos muestra mosaicos o teselados o teselaciones? Bueno, la palabra mosaico deriva del griego musa, porque se creía que las musas eran deidades que inspiraban las artes y las ciencias. Bueno, para comprender el tema vamos a empezar por lo básico. Si ustedes ven acá tenemos una pizarra pequeña, pues lo vamos a tomar como nuestro plano, porque para formar teselados pues necesitamos un plano, y un plano es simplemente una superficie bidimensional, o sea que tiene una medida horizontal y una vertical, es decir, un ancho y un largo. Entonces, tenemos acá nuestro plano y si observamos hay figuras. Pues, ¿qué figuras hay? Claro, hay triángulos, cuadrados y hexágonos. Entonces, si yo coloco en mi plano una figurita cualquiera de las que tenga un triángulo, un hexágono o un cuadrado, pues a esa pequeña pieza la vamos a llamar tesela. Es decir, a la pieza mínima de un mosaico, pues se le llama tesela. Eso nos quiere decir que es una parte, pues, mínima de un teselado. Luego, si yo considero esta otra figura que tengo acá, es un patrón. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues que es una figura o un mosaico simple que está conformado de triángulos, cuadrados y un hexágono. Si yo les pidiera que ustedes replicaran ese patrón, ¿se podría hacer y de qué formas? Sí, entonces, en los teselados se necesita la forma que yo lo haga de manera continua. Es decir, yo empiezo a formar un patrón o modelo idéntico acá a la par, sin dejar espacios y sin que las figuras se traslapen. Por ejemplo, acá empezamos y a la hora de empezar a colocar los triángulos, ¿cuáles triángulos debo utilizar? ¿Los pequeños o los grandecitos? Bueno, sí, tengo que utilizar del mismo tamaño del modelo o del patrón que está acá. Entonces,
Lo formo sin espacios, sin que se traslapen, es decir, que ninguno tiene que ir sobre otro. Y bueno, también debo considerar usar las mismas figuras. También debo ver, al observar, qué tipo de movimiento hago, por ejemplo, cuando coloqué el hexágono. Hice una traslación, es decir, pasé la figura de una posición a otra sin cambiar la figura. Luego, también se puede considerar que la figura, su simetría y la transformación que tenga en su simetría también pueda darse por reflexión o por rotación. Y es lo que hemos observado. Buenos días, yo les voy a hablar un poco acerca de la historia. Los teselados pues no tienen un único inventor, sino son una forma de arte. Son una disciplina matemática que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con contribuciones de diversas culturas y también de personas. Se elaboran con teselas de diversos materiales como la cerámica, el vidrio y la piedra. Inicia más o menos el arte de los mosaicos y decoraciones por los sumerios, más o menos 4000 años antes de Cristo, y posteriormente pues por otras civilizaciones como la romana y la árabe, quienes diseñaban pequeñas piezas llamadas teselas. Los sumerios pues fueron los pioneros en el uso de los teselados. Ellos creaban patrones decorativos en sus construcciones, utilizando tejas de arcilla. Pues los griegos también desarrollaron la técnica del mosaico, un arte más refinado. También desarrollaron la técnica de las teselas. La cultura islámica durante la Edad Media, el teselado pues tuvo un gran desarrollo en el arte y la arquitectura islámica, con patrones geométricos pues que aún hoy en día pues se emplean. Bueno, acá desde otro lado, pues están los tipos más comunes de teselaciones. Y también tenemos que hacer, bueno, para empezar, sí tenemos que hacer una diferencia en esas palabras claves. La tesela dijimos que era, pues, la pieza mínima, la más pequeña. Triángulo, cuadrado o hexágono en este caso, porque son los que utilizamos. El patrón que está aquí, pues ya hecho y que yo tengo que estar replicando, pues va a ser la teselación, porque es lo que me va a decir, bueno, voy a hacer esta acción de repetir este patrón, y entonces esta acción de estar repitiendo el mismo patrón va a ser la teselación, que es una acción, la estoy haciendo, la puedo seguir realizando, mientras tenga espacio en el plano. Y entonces, ¿qué es el teselado? El teselado es cuando yo ya llené toda la superficie de mi plano sin dejar ningún espacio con el patrón que tengo. Entonces ya terminé, ya tengo el acabado, ya lo terminé, ya no puedo agregar más. Ese es el teselado. Es el mosaico ya finalizado. Bueno, considerando las condiciones o características de que un teselado no debe tener espacios entre las figuras o patrones, no debe traslaparse una tesela sobre otra o un patrón sobre otro, y que debe tener un patrón repetitivo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre mosaicos o teselados? ¿Será que el teselado es un mosaico o no? ¿Será que el mosaico es una teselación o no? Pues bueno, la diferencia está en que los mosaicos, de manera general, pues pueden o no ser teselados. ¿Por qué? Porque en un mosaico no importa si hay espacios, no importa si existe un patrón repetitivo o no, y pues tampoco importa si las figuras se traslapan. Entonces, un mosaico puede o no ser un teselado.
Sin embargo, un teselado es una manera específica de mosaico porque debe cumplir con ciertas características. Bueno, habiendo ya observado y comprendido lo básico de las características de un teselado a través de estas figuras y los pequeños ejercicios que hemos hecho, pues consideramos a un teselado como el patrón o disposición regular de teselas que cubre completamente una superficie, de modo que las figuras encajen unas con otras sin dejar espacios y sin superponerse o traslaparse. Ahora, observemos las siguientes figuras y consideremos cuáles son teselados y cuáles son mosaicos. Podemos separarlas, es decir, estos son mosaicos, estos son teselados, sin dejar de tomar en cuenta que un mosaico pues puede ser o no puede ser un teselado. Sin embargo, un teselado siempre va a ser un mosaico, solo que va a ser un tipo específico de mosaico que cumple con ciertas características pues que ya hemos visto. Otra de las características es que en una teselación debemos ver que en cada vértice que se forme, que es la unión de todos los ángulos, acá podemos ver, acá donde tenemos un puntito o círculo negro, pues que ahí la suma de todos los vértices que se da a través de la unión de las figuras, pues debe formar 360 grados, como se observa acá en esta figura. Y pues también, esa es una condición. Tenemos acá un rompecabezas y lo vamos a tomar con una analogía de un teselado. Imaginemos que lo estamos armando. Cada pieza individual va a ser una tesela. La teselación sería la acción de estar colocando las piezas una a otra para completar el dibujo. Y el teselado, pues ya sería la imagen final del rompecabezas que pues hemos armado, sin dejar piezas sueltas ni espacios o huecos. Entonces, esta analogía nos lleva a considerar al juego de rompecabezas como una aplicación de los teselados. Podemos considerar entonces, viendo las figuras, que existen dos tipos de mosaicos: los que no tienen un patrón repetitivo y los que sí cuentan con un patrón repetitivo. Y aquí entran las teselaciones. ¿Y qué tipos de teselaciones hay? Pues están las periódicas y las aperiódicas. Las teselaciones periódicas pues se dividen en teselaciones regulares, que acá podemos utilizar para formar un teselado, pues teselaciones compuestas de una sola figura. Es decir, puedo formar un teselado solamente con triángulos equiláteros, o solamente con cuadrados, o solamente con hexágonos. Voy a utilizar una sola pieza uniéndolas y formando un teselado. Bueno, solo antes de continuar, estamos observando acá los tipos de teselaciones, y si vemos esos puntos negros, pues son los vértices. Y otra condición que se debe cumplir es que la suma de estos ángulos que se observan acá, que son los ángulos interiores de las formas o figuras que se encuentran en un vértice, es decir, el vértice es la unión de, por decirlo de una manera, de las esquinas de las figuras que están uniendo. Entonces, en una teselación pues vamos a encontrar varios vértices. La suma de esos ángulos interiores que podemos observar acá, acá y acá, pues debe sumar 360 grados. Y por lo mismo, cuando observamos los mosaicos, pues no se cumplía eso porque están los espacios, entonces al sumar pues no dan 360 grados. Continuando, observemos la siguiente figura. Este tipo de teselación es semirregular, debido a que el mosaico se va formando con dos o más polígonos diferentes. Y también vemos acá que a una teselación le podemos nombrar con, podría decirse, una codificación numérica.
donde por ejemplo, si así como acá, pues tenemos un, un teselado formado de solo cuadrados, por ejemplo. Entonces los cuadrados sabemos que tienen 4 lados. Entonces vamos a decir que es una teselación de 4 por 4 por 4 por 4. ¿Por qué? Porque el vértice se forma, cada vértice se forma con la unión de 4 cuadrados. Entonces, si así vamos, si es un hexágono, entonces se podría decir que es un tipo de teselación de 6 por 6 por 6. Entonces, si así vamos nombrando pues a los teselados. Hablemos de los tipos de teselados o telaciones que encontramos. Están los regulares, los semirregulares y los irregulares. ¿Cuáles van a ser los regulares? Los regulares son aquellos que van a utilizar solo un tipo de polígono regular, como por ejemplo un triángulo, un cuadrado, un hexágono. Podemos hacer lo que son las teselaciones solo utilizando solo un tipo. También encontramos lo que son los teselados semirregulares, que son aquellos que van a combinar dos o más tipos de polígonos regulares que pueden combinar entre ellos, por ejemplo, entre un triángulo, un cuadrado, un hexágono y un triángulo. También los podemos encontrar dentro de lo que son los pisos. Ahora, los teselados irregulares son los que van a incluir uno o más polígonos irregulares o una combinación de polígonos regulares e irregulares. Estos diseños siempre van a formar patrones. También podemos ver lo que son otra clasificación serían los polígonos aperiódicos, que son los que son difícil de encontrar los patrones, pero de igual manera van a ser encontrados. Entre los teselados aperiódicos vamos a encontrar una de las formas que más se utilizan es el Penrose. Viendo la figura de las teselaciones semirregulares, pues observamos que tienen dos o más tipos de polígonos regulares. La diferencia con los semirregulares es que los semirregulares pues utilizan formas curvas y círculos. En el caso de las teselaciones irregulares, pues acá se forma el teselado con polígonos no regulares, es decir, que los polígonos que se van a utilizar pues no van a tener la misma medida de lados en sus lados ni los mismos ángulos internos. También el otro tipo de teselados son los no periódicos o aperiódicos. Esos tienen una característica única. No pueden ser generados mediante traslaciones. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, las teselaciones pueden darse por simetría, por rotación o por traslación. En el caso de los aperiódicos, no pueden generarse por medio de traslaciones de un pequeño patrón. No se repite de forma idéntica en el espacio. Acá entran los teselados de Penrose y pues son el ejemplo más conocido, aunque ahora pues ya hay más investigaciones, estamos nombrando más de distinta forma, pero los teselados de Penrose pues se forman con polígonos irregulares llamados dardos y cometas, que crean patrones con simetría de 5 puntos, pero que no son periódicos. Bueno, entonces vemos que los teselados se pueden dar a través de teselaciones donde ocurren transformaciones simétricas. Los 4 tipos principales pues está lo de traslación, donde un patrón se desplaza en línea recta o a lo largo de un plano, ya sea horizontal, vertical o diagonal, sin que su forma vaya a cambiar. También está la rotación, la simetría por rotación, que significa girar un patrón o una tesela alrededor de un punto central. También está la reflexión axial, que pues la simetría se crea al reflejar
una figura como en un espejo, es el caso que vimos cuando estuvimos armando las teselaciones. También está la simetría de reflexión con desplazamiento, deslizamiento, que es una combinación de reflexión y una de traslación, que es lo que vimos en el rompecabezas. Bueno, entonces vemos que los teselados se pueden dar a través de teselaciones donde ocurren transformaciones simétricas. Los 4 tipos principales, pues está lo de traslación, donde un patrón se desplaza en línea recta o a lo largo de un plano, ya sea horizontal, vertical o diagonal, sin que su forma vaya a cambiar. También está la rotación, la simetría por rotación, que significa girar un patrón o una tesela alrededor de un punto central. También está la reflexión axial, que pues la simetría se crea al reflejar una figura como en un espejo, es el caso que vimos cuando estuvimos armando las teselaciones. También está la simetría de reflexión con desplazamiento, deslizamiento, que es una combinación de reflexión y una de traslación, que es lo que vimos en el rompecabezas. Bueno, tomando en cuenta los tipos de transformaciones simétricas que pueden ocurrir en las teselaciones, debemos tener claro que esa es la diferencia entre los teselados periódicos y aperiódicos, que los periódicos pues van a cumplir con las distintas transformaciones simétricas, es decir, reflexión, rotación, traslación. Sin embargo, al ver las actividades que hicimos, ver el rompecabezas, ahí pues, ¿qué aplicamos? Pues aplicamos rotación y traslación. ¿Y qué aplicamos en la formación de mosaicos con las teselas pequeñitas? Pues ahí pues tuvimos casi que todas. En cambio, preguntémonos, considerando estas características, al ver los mosaicos en el calidoscopio, pues qué transformaciones utilizamos. Y a partir de esas transformaciones que utilizamos, ¿qué tipo de teselación son? Y lo vamos a tomar así, ¿qué tipo de teselación? Porque no podemos decir que es un acabado que ya quedó, porque lo estamos realizando, estamos haciendo la acción de estar formando el teselado. ¿Y qué hicimos? Si recuerdan, cuando sacamos la cajita de figuras del caleidoscopio, vimos que dentro tiene un prisma rectangular, era lo que les decía, que funcionaba como espejos. Entonces ahí se aplica la transformación simétrica de reflexión, porque se reflejan las figuras y eso hace que se multipliquen dentro del caleidoscopio. Y lo segundo era, ¿qué otra cosa hacíamos? Pues rotar la cajita, y ahí también pues cambiaba la forma de la teselación. Nosotros íbamos formando al rotar, pero lo que no se podía era la simetría por traslación, es decir, como lo hacíamos en el rompecabezas. Entonces por eso se miraba como que no era un patrón, y ahí pues nos estuvimos confundiendo de que si era mosaico o era teselado. Pero entonces, en conclusión, podemos decir que el caleidoscopio, pues como ya lo dijeron algunos de ustedes, es una aplicación de arte, pero también de matemáticas, porque a través del caleidoscopio pues se puede aprender mucho, y a partir de de la práctica de formar teselaciones, pues también se puede aprender de matemáticas y de arte. El otro cuestionamiento era referente al caleidoscopio, mosaicos o teselaciones, pues las dos, porque dijimos, una teselación pues va a ser un mosaico, aunque un mosaico no siempre va a ser teselación, pero entonces ahí tenemos las respuestas. Con lo último, bueno, entonces vemos que los teselados se pueden dar a través de teselaciones donde ocurren transformaciones simétricas. Los 4 tipos principales pues está lo de traslación,
donde un patrón se desplaza en línea recta o a lo largo de un plano, ya sea horizontal, vertical o diagonal, sin que su forma vaya a cambiar. También está la rotación, la simetría por rotación, que significa girar un patrón o una tesela alrededor de un punto central. También está la reflexión axial, que pues la simetría se crea al reflejar una figura como en un espejo, es el caso que vimos cuando estuvimos armando las teselaciones. También está la simetría de reflexión con desplazamiento, deslizamiento, que es una combinación de reflexión y una de traslación, que es lo que vimos en el rompecabezas. Bueno, actualmente pues se tiene otro tipo de mosaicos que les llaman las de ítem, que requiere de una sola forma. Y tal vez pues se considera mosaicos de sombrero, tal vez sería un tema como para seguir investigando. Bueno, volviendo a los cuestionamientos del inicio, caleidoscopio, arte o matemáticas, ¿con qué nos quedamos? Pues algunos de ustedes ya lo dijeron, aunque dudando. El caleidoscopio es una aplicación de arte y matemáticas. El segundo cuestionamiento, mosaico teselaciones, pues ambas. Son mosaicos y teselaciones lo que hemos observado. Y tal vez quedarnos con que el caleidoscopio es una aplicación de la teselación como arte matemática que ha evolucionado el uso de los teselados para distintas ramas científicas que incluso aportan a la tecnología actual. Bueno, agradecemos su tiempo, su atención y esperamos que este sea un punto de partida para seguir investigando, seguir cuestionándonos y seguir aprendiendo. Muchas gracias.